Amigos míos, quiero iniciar este programa, como es hoy es el día del teatro, con una anécdota que vivió el general Carlos Sublet cuando fue presidente de Venezuela. Una de sus anécdotas más curiosas dice que en una sala de teatro un joven dramaturgo ensayaba una obra con argumentos que se burlaban del presidente de la República, del general Sublet. Lo satirizaban. Advertido por los infaltables, voy a leer el texto, no lo digo yo, lo dice el texto, por los infaltables jalabolas, subverticiamente se fue a presenciar los ensayos y pidió a los actores actuar con naturalidad, sin omisiones, como si él no estuviera allí. Al finalizar la obra, no vio agresión en su contra, pero dijo lo siguiente: la República no se perderá porque el pueblo se ría de su gobernante. La República podrá perderse cuando el gobernante se ría de su pueblo. Dicho esto, se fue al despacho presidencial. Hace unos minutos acá llegó una pareja de peruanos venezolanos, tiene muchos años acá. El señor, ya bastante mayor, está totalmente ciego. El hijo que lo acompaña, viven solos, papá e hijo, sufre de esquizofrenia, es un niño enfermo, es un adulto ya, enfermo, ha intentado matar a su padre en varias ocasiones cuando no tiene el medicamento. ¿Y saben a qué vino el señor? Ahora voy a darles a ustedes el teléfono a ver quién de ustedes lo ayuda. El señor vino a pedirme, porque tienen un autobús, él tenía fábrica de telas, tenía varios autobuses, era un hombre próspero. La condición económica del país lo llevó a la pobreza y ahora es pobre y ciego con un hijo esquizofrénico. Me vino a pedir 2 chivas, porque lo único que le falta a su autobusito de 30 puestos para salir a la calle son 2 chivas. Estoy pensando, a ese cristiano que vino a pedir 2 chivas, a este cristiano que vino aquí a pedir auxilio para su primo que tiene un derrame cerebral y está perdido por allá en un hospital colombiano, y en el otro cristiano que les mostré a ustedes hace rato, usando zapatos de 1.130 millones de dólares. Y a mí no me preocupa ni me importaría un comino que el señor ministro o el señor presidente o cualquiera del gobierno use zapatos de 1.000 millones de bolívares. A mí lo que me preocupa es cómo viven los venezolanos. ¿Cómo vive el venezolano de a pie? ¿Cómo vive? Ayer llegué a un restaurante y me atendió el dueño y yo le digo, ¿por qué estás aquí atendiendo las mesas? Y me dijo, porque no tengo trabajadores, porque los apagones nos han hecho casi quebrar el restaurante, y entonces los trabajadores no pueden venirse a pie. Para tener trabajadores tenemos que pagarles el taxi para que se vayan, tenemos que pagarles varios bonos de alimentación. Es un problema manejar cualquier actividad económica en Venezuela porque esta situación ha llevado a la mitad de la población a la quiebra y a un porcentaje importante de la población a la pobreza. Entonces, el hecho que un alto funcionario del gobierno que ha sido vicepresidente de la República utilice zapatos de 1.000 millones de bolívares merece una denuncia, por lo menos ser mostrado ante el país. Ser mostrado ante el país. No se trata de sus zapatos, se trata de la pobreza de su pueblo. Ese es el kit del asunto, diría Dámaso Jiménez. El kit del asunto es cómo está viviendo el pueblo. Cuando uno los ve pasar, porque acá en Maracaibo hay las caravanas de camionetas de lujo. Me dicen que habían anoche en el estacionamiento del Hotel Intercontinental una flota de camionetas de lujo de los políticos del gobierno que estaban en la cena de los periodistas. Cuando uno los ve exhibiendo eso, ese boato, y ve al pueblo, uno dice, pero Dios, por mero disimulo, deberían andar en carros modestos, vestir ropa modesta para que no se vea tanta la distancia entre la pobreza del pueblo y la riqueza de sus gobernantes. Porque ahí es donde la cosa enerva y calienta la sangre. Que no tienen ni siquiera
repito, hoy es el día del teatro, ni siquiera son capaces de disimular que no se puede exhibir tanta riqueza frente a tanta pobreza. Es casi que un pecado contra la gente, si es que eso es un pecado. Pero por lo menos ofende la dignidad del ciudadano, ofende la dignidad del hombre y la mujer que tiene que atravesar la avenida Delicias a pie, toda la avenida a pie, porque no tiene cómo pagarse el pasaje, porque no consigue efectivo o porque no hay transporte colectivo. La gente que tiene que desayunar y almorzar con yuca y si puede llegar a la cena yuca porque no pueden comprarse una lata de sardina. No, una lata de atún de 200 gramos es la mitad de un salario mínimo. Por eso cuando estos señores exhiben esa riqueza, lo único que crean es indignación. Y por eso señalaba al comienzo del programa a la del Consejo Comunal del barrio Chino Julio, o del barrio El Despertar, o del barrio ese que llaman el Último Peo. ¿Cómo vive usted, compañera? ¿Cómo vive usted frente a sus jefes que son capaces de gastarse 1.000 millones de bolívares en un par de zapatos? Que no son empresarios, que no son industriales, que no son ganaderos, porque estoy seguro, vean, a alguien que se haya ganado su plata, porque aquí también hay mucho empresario que se ha ganado la plata, la mucha plata que tiene muy cerca del gobierno, esa es plata fácil, pero el que se gana la plata, el ganadero que tiene que ver un becerro llegar a vaca para que dé una gota de leche, sabe lo que cuesta el dinero. El industrial, el panadero que se levanta a las 5 de la mañana a abrir la panadería para estar a las 6:30 vendiendo pan caliente, sabe que gastarse esa fortuna en un par de zapatos es botar el producto del trabajo, porque hay zapatos más modestos que hacen el mismo trabajo. Solo el que ha obtenido riqueza fácil, es capaz de gastarla de ese modo, fácil. Pero cuando es el gobernante, mis queridos amigos, no puedo decir menos que es una burla al pueblo. Y repito la frase del general Carlos Sublet: la república no se perderá porque el pueblo se ría de su gobernante. La república podrá perderse cuando el gobernante se ría de su propio pueblo. Identificamos, mis queridos amigos, y ya regresamos con todos ustedes. Ya regresamos. A punto con Juan Carlos Fernández.